Hola, buenos días. Soy la doctora Laura Paola Escamilla Luna, residente de primer año del Servicio de Alergia e Inmunología Clínica. Y el día de hoy, gracias a la asesoría de mi profesora, la doctora en Medicina María del Carmen Zárate Hernández, vamos a presentar los dos artículos correspondientes al Journal Club del 30 de noviembre del presente año. El primer artículo se titula Poliangiitis microscópica, características clínicas y resultados a largo plazo de 378 pacientes que pertenecían al registro del grupo francés del estudio de vasculitis. Este es un artículo publicado en el Journal of Autoimmunity con un factor de impacto de 6.65 publicado en agosto del presente año. Hasta el momento no cuenta con citaciones y el autor principal es el doctor Yang Gunjen, que es un profesor y adscrito como médico internista al Departamento de Medicina Interna en el Centro Nacional de Referencia para Enfermedades Autoinmunes Sistémicas Raras del Hospital Cochin, que perteneciente a la Universidad de París-Descartes en París, Francia. Cuenta hasta el momento con 23 publicaciones y dentro de sus líneas de interés se encuentran la artritis reumatoide, vasculitis, lupus y algunos artículos referentes a la enfermedad de Gaucher. Como introducción, la poliangiitis microscópica sabemos que es una vasculitis necrotizante sistémica que corresponde al grupo de las que afectan a los pequeños vasos de nuestro sistema. Pertenecen al grupo además de las vasculitis que son asociadas a ANCA, como vimos en la sesión de mi compañera Rocío. Dentro de las características que la definen de acuerdo al consenso Chapel Hill del 2012, son síntomas generales, manifestaciones viscerales como glomerulonefritis rápidamente progresiva, así como hemorragia alveolar, ausencia de inflamación granulomatosa. Eso es muy importante porque la diferencia de otras dos entidades que pertenecen al mismo grupo de las vasculitis ANCA asociadas, así como una especificidad por el anticuerpo anticitoplasma de neutrófilos P, o que tiene una afinidad antimieloperoxidasa, que es el P-ANCA, en un 80% de los pacientes. La poliangiitis microscópica se estudia a menudo con otras vasculitis pertenecientes a las vasculitis ANCA asociadas, como les mencionaba. La mayoría de los estudios epidemiológicos o ensayos clínicos han analizado a los pacientes sobre todo a la PAM, como me voy a estar refiriendo a la poliangiitis microscópica, y a la GPA, que es la granulomatosis con poliangiitis, anteriormente conocida como enfermedad de Wegener. Además, dentro de este grupo de vasculitis ANCA asociadas, también pertenece el grupo de la GEP o granulomatosis eosinofílica con poliangiitis, anteriormente conocida como enfermedad de Churg-Strauss, como se ven en la imagen marcado con naranja. Habitualmente en los estudios se hacen análisis o se estudian sobre todo los grupos pertenecientes a la PAM y a la GPA, y solo unos pocos estudios se han centrado en solamente la PAM como una entidad distinta. Esto debido a la afección renal frecuente que presentan estos pacientes. Muchos de los estudios sobre todo están hechos en poblaciones que tienen afección renal o de servicios de nefrología. Es por eso que el objetivo de este estudio es describir las características y los resultados a largo plazo de los pacientes que solamente tienen poliangiitis microscópica. Este fue un estudio multicéntrico retrospectivo, en el cual se incluyeron pacientes que estuvieron inscritos desde 1966 hasta septiembre del 2017 y que formaron parte de la base de datos del grupo del estudio de vasculitis francés, o FVSG por sus siglas en inglés. Dentro de los criterios de inclusión, pues fueron pacientes que cumplían con los criterios del algoritmo del consenso de la Agencia Europea de Medicamentos para identificar a la PAM, como fueron los de Chapel Hill descritos previamente, y los criterios de exclusión pues fueron que tuvieran datos insuficientes tanto en el expediente como en la base de datos, así como un seguimiento menor a 6 meses, y además que tuvieran algunas otras enfermedades sistémicas. Dentro de las características clínicas que se analizaron, pues fueron principalmente las características basales como la edad al diagnóstico, el género del paciente, manifestaciones clínicas como manifestaciones gastrointestinales graves, como perforación intestinal, hemorragia o pancreatitis, así como hemorragia alveolar masiva,
que se definía como pacientes que requirieran ventilación mecánica en cualquiera de sus formas. Además, dentro de los hallazgos de laboratorio que se estudiaron, pues fueron muestras de sanguíneas como biometría hemática, además de creatinina sérica, se evaluaba la proteinuria, PCR y valoración de ANCA, ya sea por inmunofluorescencia o por ELISA. Además, se evaluaban biopsias en algunos pacientes en los que estaba disponible y se tomaba como anormalidad si se encontraba vasculitis y o glomerulonefritis necrotizante. Para la evaluación de la actividad de la enfermedad y sus puntuaciones se utilizaron dos escalas, la Birmingham Vasculitis Activity Score, la versión 3, esta pues para determinar la actividad de la vasculitis, además de la puntuación de 5 factores o FFS por sus siglas en inglés, tanto su versión del 96 como su versión actualizada del 2009, en la cual en la del 96 pues se evaluaban criterios como una proteinuria mayor a 1 gramo, la insuficiencia renal, cardiomiopatías, alteraciones gastrointestinales graves, así como alteración del sistema nervioso central. Y pues estas se asociaban sobre todo con, además de la actividad, con la mortalidad que se podía estimar de la enfermedad. Y el cambio que hubo en la actualizada del 2009, pues los criterios que evaluaban es una edad mayor de 65 años, afectaciones cardíacas, afectaciones renales, alteraciones gastrointestinales graves y así como ausencia de alteraciones de oídos, nariz y garganta. En cuanto al tratamiento, estos fueron de acuerdo a los lineamientos por l'EULAR, de acuerdo a los protocolos ya establecidos. La inducción fue generalmente con azatioprina o glucocorticoides solos, el mantenimiento con micofenolato de mofetilo, metrotexato, azatioprina o rituximab, y se analizaron el tratamiento en tres puntos, en la inducción, el mantenimiento y en caso de recaídas. Los resultados estudiados incluyeron tanto la mortalidad y las recaídas, y las recaídas pues fueron clasificadas como recaídas mayores si involucraban algún órgano que pudiera ser mortal o que pudiera poner en peligro la vida del paciente, y recaídas menores definidas de acuerdo a los lineamientos de la Liga Europea contra el Reumatismo o EULAR. Y en cuanto a los criterios de ética, pues esta base de datos fue aprobada por la Comisión Nacional de Vigilancia Informática de Francia, y este protocolo pues fue aprobado por el Comité de Ética del hospital donde se realizó. En cuanto al análisis estadístico, más que revisar todas las variables, nada más me gustaría definir dos criterios que se evaluaron en este estudio, que fue la supervivencia general, la cual se calculó desde el diagnóstico de la PAM hasta la muerte o la última visita de seguimiento, y la supervivencia sin recaída es desde el diagnóstico de PAM hasta la recaída, la muerte o el final de seguimiento, dependiendo de lo que ocurriera primero. Se tomó las variables de P menores a 0.05 como con significancia estadística. Y en cuanto a los resultados, el registro francés del grupo de vasculitis tuvo un total de 557 pacientes con diagnóstico de poliangiitis microscópica, de los cuales solo 378 pacientes cumplieron los criterios de inclusión. Este fue un total de años de seguimiento de 5.5 más menos 4.6. Y ya analizando la tabla, la mediana de edad fue de aproximadamente 63.7 años, y de estos un 52.6% fueron del género femenino. Como vemos, un 179 versus 199 pacientes. Al menos un tercio del grupo en total tenía de forma inicial las siguientes manifestaciones, como se muestra en la tabla con números, de manera decreciente. Primeramente, manifestaciones renales en un 74.3%, pérdida de peso que se definía con una pérdida de más de 2 kilos en los últimos 3 meses, con un 40.2%,
fiebre mayor a 38.5 grados con un 45.2%, artralgias con un 45.2%, mialgias con un 40.2%, alteraciones pulmonares con un 40.2%, las alteraciones cutáneas con un 41% y la mononeuritis múltiple con un 31.5%. Como se ve, la hemorragia alveolar y la insuficiencia cardíaca congestiva, que son las que están marcadas con la flecha naranja, así como los signos gastrointestinales graves, fueron menos frecuentes. En el momento del diagnóstico de PAM, la escala de la puntuación de los 5 factores originales de 1996 fueron para 0 puntos, un 41.3%, un punto de 36.2% y más de 2 puntos de un 22.5%. Por otra parte, en la versión actualizada, en el grupo de un punto en la escala fue de un 23.3%, los de un punto fue de 44.7%, y los de mayor de 2 puntos fue de un 32%. Y la mediana, de acuerdo a la escala de Birmingham, para la actividad de la vasculitis fue de 16 puntos. En cuanto a los hallazgos de laboratorio, los valores medios de creatinina fueron en la población de 217 más menos 232 micromoles por litro, aumentaron en más de un 30% en 154 pacientes y un 42% de los pacientes tenían niveles mayores de 150 micromoles por litro. En el 86.1% fueron positivos para ANCA, como se ve en la imagen, en 230 de los pacientes se obtuvo la positividad de ANCA, tanto por ELISA como por inmunofluorescencia, y en todos los grupos, pues el ANCA o el que predominó fue el PANCA, asociado o que tenía la mieloperoxidasa como diana en un 64.2%, así como en el grupo de ELISA fue en un 91.5% de este grupo, de acuerdo a los hallazgos igualmente de la literatura mundial. En cuanto a los hallazgos histológicos, uno o más hallazgos histológicos se encontraron para un 78.6% de los pacientes. Estos 85.5% de los pacientes presentaban ya sea vasculitis o glomerulonefritis necrotizante. En un 96.3% de los pacientes tuvieron biopsias renales que revelaron glomerulonefritis necrotizante. En un 71.6% se presentaron estas vasculitis necrotizantes en tejido neuromuscular y un 84.6% fueron positivas para vasculitis necrotizante en piel. Y en cuanto al tratamiento, la terapia de inducción consistió sobre todo de glucocorticoides en 90 pacientes, lo que corresponde a un 23.8%, y en su mayoría fue un tratamiento combinado de glucocorticoides con inmunosupresores en un 73.5%, siendo la ciclofosfamida el inmunosupresor más utilizado en conjunto con los glucocorticoides en un 62.6%, y solamente se utilizó rituximab en un 5.3%. En un 12.2% de los pacientes se sometieron a plasmaféresis por afección renal grave, por hemorragia alveolar o ambas, o incluso por mononeuritis múltiple grave. Y se prescribió azatioprina como terapia de primera línea o de mantenimiento para un 25.1% de los pacientes, y solamente un 11.4% recibieron terapia de mantenimiento preventiva con rituximab a dosis bajas. En cuanto a los resultados de la enfermedad, durante el seguimiento, 131 pacientes recayeron con una media de 3, o en un tiempo de 3 más o menos 2.9 años de que se realizó el diagnóstico. 105 recayeron con una manifestación que estaba presente desde el inicio del diagnóstico. Las recaídas se consideraron mayores o fueron mayores en un 42.7% y fueron leves en un 57.3% de los pacientes. Y estas se trataron con glucocorticoides solos o combinados con ciclofosfamida en 52 pacientes, que fue la mayoría, con rituximab en 20 pacientes, con acetoprina en 10 pacientes y micofenolato de mofetilo en 4, así como las otras
opciones de tratamiento que fueron en menos pacientes. En cuanto a la tasa estimada por las escalas de los 5 factores al primer y quinto año, fueron de un 88.6% y un 60.3% de manera respectiva. Al hacer el análisis de todas las variables, se obtuvo que la mononeuritis múltiple se asoció de manera significativa con un mayor riesgo de recaída, como se puede ver en la tabla, con una P significativa. Y también se encontró que la creatinina mayor a 130 micromoles por litro, además del uso de un fármaco inmunosupresor en el régimen de inducción a la remisión, se asociaron de igual manera con un menor riesgo de recaída. Esto tanto en el análisis, la creatinina y la mononeuritis múltiple, tanto en el análisis univariado como multivariado, y en la inmunosupresión, el uso de un inmunosupresor en la terapia de inducción solamente fue en el análisis univariado. En 68 pacientes murieron durante el seguimiento después de una mediana de 34.4 meses después del diagnóstico, y las principales causas de muerte fueron infecciones en un 23%, enfermedades cardiovasculares en un 18%, así como neoplasias malignas. Y la muerte fue atribuida de forma directa a la vasculitis PAM en 14% de los pacientes. 61 pacientes, que corresponde a un 78.2% de los pacientes de los 78 pacientes que fallecieron, habían recibido regímenes de inducción con glucocorticoides y con inmunosupresores a la par. La tasa de sobrevida general estimada en el primero y al quinto año fue de un 93.3 y de un 84.1% de manera respectiva. Y los factores que se asociaron de forma significativa con una mayor mortalidad fueron que los pacientes tuvieran una edad mayor a 65 años, una creatinina mayor a 130 micromoles por litro, manifestaciones gastrointestinales graves, como se ve en la tabla, así como mononeuritis múltiple. Además, el tener un puntaje en la escala de los 5 criterios del 2009 mayor o igual a 1, también confería mayor mortalidad, así como una puntuación mayor a 16 en la escala Birmingham, también confería mayor mortalidad. Y ya al hacer un análisis multivariado, la mayor mortalidad se encontró en los siguientes 4 factores: una edad mayor de 65 años, una creatinina mayor de 30 micromoles por litro, las manifestaciones gastrointestinales graves, así como la mononeuritis múltiple. En estas tablas o en estas curvas de Kaplan-Meier podemos ver cómo se modificó la supervivencia de acuerdo a la escala de los 5 puntos, de los puntajes de los 5 criterios. Vemos cómo en la imagen de la derecha, de acuerdo a la puntuación, podemos ver que si el score era de 2, pues la sobrevida disminuía bastante, hasta cerca de un 70%, siendo que si el score era de 0, pues la sobrevida era cercana a entre un 95 y a un 100%. En las siguientes tablas, pues se hace el análisis también de tanto la edad. Vemos como una edad mayor a 65 años se relaciona con mayor mortalidad o disminución de la sobrevida, al igual que una creatinina mayor a 130 micromoles por litro. La mononeuritis múltiple también se vio cómo disminuye la supervivencia, y así como las alteraciones gastrointestinales graves. También se ve francamente cómo disminuye en la imagen señalada con la letra D, cómo disminuye hasta un 60% la supervivencia a 5 años. En cuanto a la discusión, en este estudio multicéntrico retrospectivo basado en 378 pacientes que tenían el diagnóstico de polangitis microscópica, la tasa de supervivencia general, así como la tasa de supervivencia sin recaídas a 5 años, fue de un 84.1% y de un 60.3% de manera respectiva. Los análisis multivariados mantuvieron la edad mayor a 65 años, datos de insuficiencia renal,
la afectación gastrointestinal grave y la mononeuritis múltiple como factores de riesgo independientes que influían para aumentar la mortalidad. Cabe recalcar que también la insuficiencia renal se asoció con un menor riesgo de recaída, y esto es como un dato curioso que se reporta en este artículo, porque fue igual el corte de una creatinina mayor a 130 micromoles por litro, también se asoció a un menor riesgo de recaída, pero a una mayor mortalidad. Este análisis de características y resultados a largo plazo proporcionó una mejor caracterización de todo el espectro de polangiitis microscópica. Una cuarta parte de estos pacientes no tenían afectación renal, y esta es una de las fortalezas o características del estudio, ya que generalmente los estudios previos se realizaban en grupos que fueran casi por completo con alteraciones renales, porque se hacían por servicios de nefrología, y las manifestaciones extrarrenales fueron un poco más frecuentes. En esta corte, más del 85% de los pacientes fueron positivos para ANCA, siendo el más predominante el antimieloperoxidasa ANCA, y solamente 13 pacientes estuvieron positivos para el PR3 o anti-PR3 ANCA. Aunque se sabe que este grupo de anti-PR3 ANCA son más frecuentes en la GPA, no se considera un criterio de exclusión para PAM, y ya que se supone, o se ha descrito en la literatura, que entre un 0 y 26% de los pacientes en diferentes series de PAM tienen anti-PR3 positivo. Entonces no se considera como un factor de exclusión. Y no se observaron discrepancias clínicas aparentes entre estos dos grupos. Sin embargo, pues como se ve, el grupo de anti-PR3 era solamente de 13 pacientes, fue muy pequeño, por lo que el análisis pues no fue tan confiable. En las 3/4 partes de los pacientes se les prescribió tratamiento combinado con glucocorticoides e inmunosupresores, y la mayoría recibió ciclofosfamida como inducción, y solo 43 pacientes recibieron rituximab de primera línea. Solo que esto hay que tomarlo con reserva, ya que a partir del 2010 fue cuando se empezó o que se mostró la eficacia que podría tener el rituximab en las terapias de inducción y mantenimiento para los pacientes con polangiitis microscópica grave, por lo que pues se sugiere o se comenta por los autores del estudio que pues esto hay que contextualizarlo a la época en la que se hizo el estudio, teniendo en cuenta que pues este fue un estudio de 51 años. Y la tasa de supervivencia a 5 años fue del 84%, fue mejor que un 74% que reportaron los mismos autores en un estudio que también realizaron de polangiitis microscópica en 1999. Sin embargo, en un estudio alemán, Schirmer y colaboradores reportaron una sobrevida general similar de un 89.6% en esta corte de 144 pacientes con polangiitis microscópica realizada en el 2016. El considerable progreso en el manejo de los pacientes con vasculitis ANCA asociada durante las últimas décadas puede explicar estos hallazgos y cómo ha aumentado de manera significativa esta sobrevida general. Los resultados confirman que la puntuación de 5 factores es útil para evaluar la probabilidad de supervivencia de la polangiitis microscópica en el momento del diagnóstico, y podría ser una de las herramientas aplicadas para adaptar el régimen terapéutico de estos pacientes. Sin embargo, pues aún se necesitan más estudios para poder emplearla con este fin. En este estudio, los siguientes factores se asociaron de manera independiente con la mortalidad. Como les mencioné, una edad mayor a 65 años, datos de insuficiencia renal con el punto de corte de creatinina mayor a 130 micromoles por litro, y manifestaciones gastrointestinales graves. Además, como un dato importante de este estudio que lo hace más particular es que se demostró que la mononeuritis múltiple es un factor independiente de mal pronóstico. De acuerdo a la revisión de la literatura realizada por estos autores, solamente Schirmer y colaboradores en su corte de 144 pacientes alemanas realizada en el 2016 habían identificado un involucro del sistema nervioso periférico en el diagnóstico de pacientes con polangiitis microscópica como asociada de forma importante con la mortalidad.
por lo que los autores plantean la hipótesis de que los pacientes con mononeuritis múltiple que afectan generalmente los miembros inferiores podrían dificultar la actividad física y la deambulación de estos pacientes, condicionando hospitalizaciones prolongadas y por ende hacerlos más susceptibles a complicaciones, como en este caso por estar tanto tiempo hospitalizados, pues las infecciones, siendo las más frecuentes. En esta corte la mortalidad fue causada con mayor frecuencia por infecciones, neoplasias o enfermedades cardiovasculares, estas últimas dos con una misma frecuencia. Esto atribuible de forma directa a la progresión de la vasculitis. Los análisis multivariados reportan solo la creatinina mayor a 130 micromoles por litro como asociados de manera independiente con un menor riesgo de recaídas. Walsh y colaboradores describieron un punto de corte mayor a 200 que tenía un menor riesgo de recaídas en comparación con una creatinina menor de 100, esto con significancia estadística. Sin embargo, aún no está claro si estos pacientes necesitan alguna atención especial, una terapia de mantenimiento más corta o menos intensiva una vez que se ha obtenido la remisión. Además, el análisis univariado identificó un inmunosupresor en el régimen de inducción como asociado de forma significativa con un menor riesgo de recaída, pero los análisis multivariados pues, no retuvieron esta información. Como limitaciones del estudio, pues dentro de los más importantes es que fue un análisis retrospectivo, donde los hallazgos de estándar de atención y ANCA cambiaron en pues, todos esos años de seguimiento, que fueron cerca de 51 años. Entonces, esto por sí, pues ya disminuye mucho los resultados o la fiabilidad de los resultados. Pero dentro de las fortalezas es que fue un seguimiento a largo plazo de una de las mayores cohortes de pacientes que tenían poliangiitis microscópica aislada y no en conjunto con las otras vasculitis de pequeño vaso, ANCA asociadas, y también que fue un estudio pues multicéntrico y que fueron pacientes abordados pues por múltiples disciplinas. Debido a que el estudio se enfocó de forma exclusiva en pacientes con poliangiitis microscópica y tuvieron acceso a los datos de una gran corte, se pudieron evaluar con mayor precisión los factores de riesgo que se encontraban asociados con esta vasculitis. Y como conclusiones, los autores comentan que los resultados obtenidos en esta gran corte de pacientes con PAM indicaron una alta prevalencia de manifestaciones no renales, con lo que pues se puntualiza que pues gran parte de estos pacientes pueden presentar manifestaciones extrarrenales, a diferencia de muchos otros artículos donde la población que se evalúa pues por lo general es con alteraciones renales. Además de que tenían un peor pronóstico para los pacientes mayores de 65 años que presentaban insuficiencia renal, afectación gastrointestinal grave y o mononeuritis múltiple. Si bien la mortalidad fue baja y atribuible de forma principal a complicaciones relacionadas con el tratamiento, las recaídas siguieron siendo muy frecuentes en esta población y pues se necesitan más estudios para optimizar el manejo de estos pacientes. El siguiente artículo se titula Asociación de desencadenantes infecciosos con púrpura infantil de Genoch-Lane en la provincia de Anhui, China. Este es un artículo publicado en el Journal of Infection and Public Health con un factor de impacto de 2.447. Este artículo fue publicado en enero del presente año y hasta el momento cuenta con 4 citaciones. El autor principal es Jing Wang, es un profesor y médico adscrito al Departamento de Pediatría del hospital afiliado a la Universidad Médica de Anhui Hefei en China. Hasta el momento cuenta con 10 publicaciones y dentro de las líneas de interés del autor se encuentra enfermedad de Kawasaki y púrpura de Genoch-Lane. Bueno, como sabemos, la púrpura de Genoch-Lane es la vasculitis autoinmune más frecuente en la población pediátrica, es decir, en los pacientes menores de 17 años. Y la incidencia hasta el momento ha sido variable dependiendo de la distribución o de su localización en el mundo. Se sabe que en Suecia su incidencia va de 17.55 por 100,000 niños,
mientras que en Francia es muy similar, a 18.6 por 100.000 niños. Sin embargo, en Corea esta asciende hasta 55.9 casos por cada 100.000 niños. Dentro de las manifestaciones clínicas más características de la púrpura de Henoch se encuentra una púrpura no trombocitopénica palpable, artritis y artralgia, dolor abdominal, hemorragia gastrointestinal e incluso glomerulonefritis. Otros órganos que se pueden ver afectados o que se han visto afectados son el cerebro, los pulmones, el corazón, el hígado e incluso el escroto. En algunos estudios se ha visto el involucro incluso del sistema nervioso central, incluso en una corte de pacientes de 150 niños chinos por Taipei colaboradores, realizado de entre 1998 y en el 2002, se encontraron que solamente 4 casos de pacientes reportados con afectación del sistema nervioso central, y estos se manifestaron sobre todo con cefalea, cambios en el estado mental y crisis convulsivas. Además, hubo otro reporte de caso de un paciente con púrpura que desarrolló hemotórax masivo. Por lo general, esta enfermedad se considera benigna y autolimitada, sin embargo, dependiendo del involucro que pueda tener a los diferentes órganos, pues esta puede ser incluso mortal. La patogenia detallada de la púrpura de Henoch aún no se ha esclarecido, sin embargo, hay diversos factores que se han asociado a su presentación. Los factores genéticos forman una parte importante de estos. En un estudio por G y colaboradores en el 2013 se determinó que el HLA-DR101 y el DR111 aumentaron el riesgo para presentar esta vasculitis, mientras que el HLA-DRB107 confirió a la población un efecto protector contra la aparición de la púrpura de Henoch. En otro grupo o corte de pacientes por López Mejía y colaboradores, es una corte española realizada en el 2015, eran pacientes con púrpura de Henoch-Schönlein, se determinó que el HLA-B4102 aumentó el riesgo de presentar esta vasculitis. Además, se han observado otros factores que pueden ser potenciales desencadenantes de la púrpura de Henoch. El más frecuente y el más estudiado a la fecha son las infecciones, de las cuales las infecciones del tracto respiratorio han sido las asociadas con mayor frecuencia, entre un 42 y un 53%, seguidas de las infecciones gastrointestinales, celulitis e infecciones del tracto urinario. Otros factores desencadenantes que se han descrito son los alimentos, vacunas, picaduras de insectos, traumatismos, entre otros. Una investigación clínica realizada en Jordania por Al-Baramki en el 2016 analizó los factores desencadenantes potenciales de 55 niños que presentaron púrpura de Henoch y encontró que un 49.1%, cerca de la mitad de la población, tenía el antecedente de infecciones respiratorias previas. De este grupo, un 36.8% fueron positivos para estreptococo hemolítico del grupo A o B, ya sea Streptococcus pyogenes o agalacti. La morbilidad de la púrpura de Henoch tiene una variación estacional prominente que se ha descrito anteriormente, paralela a algunos agentes infecciosos específicos. Weiss y colaboradores, en un estudio retrospectivo realizado entre el 2002 y el 2008, que involucró 3.132 pacientes, encontró que la tasa de admisión por púrpura de Henoch en un mes determinado aumentó de forma significativa a medida que aumentaron los ingresos por pacientes con infecciones, ya sea por estreptococo hemolítico del grupo A, Staphylococcus aureus o para influenza. Sin embargo, pocos estudios han dilucidado a detalle la asociación entre las infecciones y la púrpura de Henoch, por lo que el objetivo de este estudio fue analizar la asociación de los desencadenantes infecciosos con la púrpura de Henoch-Schönlein infantil en la provincia de Anhui, en China. Este fue un estudio realizado en 1.200 niños con el diagnóstico de púrpura de Henoch, que tenían menos de 17 años, en un periodo desde enero del 2015 a diciembre del 2017, fueron prácticamente 3 años, y el diagnóstico y clasificación de la púrpura de Henoch siguió los criterios de la Liga Europea contra el Reumatismo o EULAR.
Los criterios de inclusión pues fueron los criterios descritos por esta organización. Todos los pacientes deberían de presentar púrpura cutánea palpable, además de más de uno de los siguientes. Dolor abdominal, el cual se caracteriza por ser un dolor tipo cólico, difuso, de inicio agudo, evaluado por la anamnesis y por la exploración física, además de que podía incluir cuadros de invaginación intestinal, así como hemorragia gastrointestinal. En cuanto a la histopatología, este se caracterizaba por vasculitis leucocitoclástica con depósitos de IgA predominante o glomerulonefritis proliferativa con depósitos de IgA predominante. También la presencia de artritis o artralgias, artritis de inicio agudo que se define por edema o dolor articular con limitación del movimiento, y la artralgia de inicio agudo es un dolor articular sin inflamación articular y sin limitación del movimiento. Y la afectación renal podría ser ya sea proteinuria, descrita como el más de 0.3 gramos por 24 horas o más de 30 milimoles por miligramo en la relación albúmina-creatinina en orina en una muestra matutina, además de hematuria o cilindros de glóbulos rojos, el cual se define como más de 5 glóbulos rojos por campo de gran aumento, o cilindros de glóbulos rojos en el sedimento urinario, o más o igual a 2 cruces en la tira reactiva. Los criterios de exclusión fueron pacientes con información incompleta, incapaces de cumplir el tratamiento o que tuvieran algunos otros problemas sistémicos como problemas cardíacos, hepáticos, enfermedades pulmonares, renales u otras enfermedades de base. Los principios del tratamiento para esta vasculitis se adaptaron en el presente estudio de acuerdo a informes de REMI y colaboradores, en los cuales, dependiendo de la gravedad del cuadro, pues se elegía el tratamiento. En los pacientes que tuvieran síntomas mínimos, el tratamiento era de soporte. En cuadros leves con artralgias muy leves y dolor abdominal leve, el tratamiento fue acetaminofén, así como AINES. En un cuadro moderado, caracterizado por una alteración significativa o un dolor intenso de las articulaciones, así como dolor abdominal intenso o un involucro temprano renal, se consideraba el uso de los corticosteroides, así como el referirlos a un subespecialista. Y en los casos graves, con una progresión renal de la enfermedad, así como hemorragias pulmonares, se iniciaban corticosteroides más un agente inmunosupresor o incluso la plasmaféresis, además de referir a una unidad de subespecialistas. El estudio fue aprobado por el Comité de Ética del hospital afiliado a la Universidad Médica de Anahui, y todos los pacientes pues obtuvo el consentimiento informado. Para la recopilación de datos pues se hizo una historia clínica completa y se tomaron pruebas de laboratorio, las cuales incluían una biometría hemática, evaluación de los reactantes de fase aguda, análisis de orina, sangre oculta en heces, pruebas de la función hepática, algunos otros estudios para descartar infecciones bacterianas o por algunos otros microorganismos, como los anticuerpos contra Streptolicina O, TORCH, el virus de Epstein-Barr, Helicobacter pylori, anticuerpos contra Mycoplasma, anticuerpos contra el bacilo de la tuberculosis, algunos patógenos respiratorios como se ven en la última columna, además de que se midió la creatinina, su fracción MB, las fracciones del complemento C3 y C4, así como la inmunoglobulina A. Y ya para los resultados, dentro de las características demográficas, pues de un total de 1,200 niños menores de 17 años que sufrieron púrpura de Henoch, un 56% fueron del género masculino y un 44% del género femenino, dando una relación hombre-mujer de 1.27 a 1. El periodo de estudio fue de enero del 2015 a diciembre del 2017 y la edad promedio de presentación fue de 9.05 más menos 2.82 años, con una edad media de 9 años. La incidencia anual de púrpura de Henoch fue de 8.13 a 9.17 por 100,000 niños, y la distribución de la presentación de la púrpura de Henoch fue bimodal para el inicio de esta entidad. Además de que se vio que tenía una variación estacional idéntica los 3 años de estudio, con una mayor prevalencia o incidencia, en primavera e invierno. Como se ve en la gráfica de la derecha, marcados con círculo pues son los puntos donde cada uno de los 3 años que se evaluaron tuvieron la mayor incidencia de casos. En el 2015 fue enero y diciembre, en el 2016 enero y noviembre,
y en el 2017 enero y diciembre. Y la menor incidencia fue en la temporada de verano, en los meses de julio, agosto y septiembre. En cuanto a la distribución geográfica, las regiones con mayores casos de púrpura de Henoch fueron Hefei con un 37.17%, que es el área marcada al centro de la región de Anhui, más oscura, seguida por Fuyang y por Luan con un 13.33%. Las regiones con menores casos fue Huangshan y Huaibei con 0.08%. Y es interesante en este mapa y esta distribución geográfica, ya que se observó un gradiente de presentación en cuanto a la morbilidad de oeste a este, como se puede ver en el mapa, pues es más oscuro del lado oeste, en la provincia de Anhui, y la cual no se encontró de norte a sur. En cuanto a las pruebas de laboratorio, pues se puede ver en la tabla todas las pruebas que se analizaron, y en esta se encontró que tanto en el grupo de pacientes que tenían un antecedente infeccioso como no infeccioso, y se puede ver que la PCR, la VSG, así como la IgA, aumentaron de manera importante en el grupo infeccioso en comparación con el grupo no infeccioso, esto con una P menor a 0.05. En cuanto a las manifestaciones clínicas, la púrpura pues está presente en un 100% de los pacientes, como es parte de los criterios clínicos, seguida por la artritis y las artralgias en un 43.67%, siendo estas más frecuentes en las extremidades inferiores, sobre todo en la rodilla y en los tobillos, en un 35.33%, y solamente se presentó en las extremidades superiores en un 5.83%. El siguiente manifestación clínica en frecuencia es el dolor abdominal, siendo un dolor abdominal aislado en un 33.75%, el más frecuente, seguido del involucro renal en un 18.17%. En cuanto a los posibles desencadenantes, al momento de la admisión se identificaron series de infecciones potenciales en un 50.92% de los 1.200 niños con púrpura de Henoch, siendo la más frecuente las infecciones del tracto respiratorio superior, seguida de las infecciones gastrointestinales y posteriormente las infecciones del tracto urinario. Por otra parte, un 17.08% de estos pacientes tenían una infección asociada a estreptococo, que fue el agente más prevalente, seguida por Helicobacter pylori en un 5.9% y Mycoplasma pneumoniae en un 4.83%, seguida de los otros microorganismos en menor medida, en menos de un 1%. En cuanto al antecedente alérgicos obtenidos mediante cuestionario de todos los pacientes, o al menos de la mayoría de los pacientes, solamente un 19.25% tenían antecedentes alérgicos, de los cuales la alergia alimentaria fue la más frecuente en un 16.33%, seguida de alergia a medicamentos, después alergia a ácaro del polvo doméstico y por último alergia a gramíneas. En cuanto a otros posibles desencadenantes, las cirugías y las lesiones pues estaban presentes en un 1.25%, las picaduras de algún insecto en 0.25%, y es importante recalcar que cerca de la mitad, un 43.42% de los 1.200 pacientes, pues no se pudo identificar el factor desencadenante. En cuanto a la asociación de agentes infecciosos con manifestaciones clínicas, el estreptococo fue el agente infeccioso más frecuente en niños con púrpura de Henoch, sin importar el fenotipo clínico. Aquí el 20.6% de los casos con artritis y artralgia se detectó estreptococos. En el 18.35% de los pacientes con afectación renal igualmente se detectó el estreptococo. También en los pacientes con púrpura se detectó en el 17.8%, y los pacientes con dolor abdominal se detectó que tenían estreptococo en un 15.98%. El segundo agente infeccioso más común fue Helicobacter pylori,
De los pacientes con dolor abdominal, este se encontraba en un 9.34%, con afección renal en un 7.34%, artritis artralgia en un 6.68% y con púrpura un 5.92%. Sin embargo, no se observaron variaciones significativas en la distribución de los agentes infecciosos entre los niños con púrpura de Henoch con diferentes manifestaciones clínicas. En cuanto a la asociación de agentes infecciosos con manifestaciones clínicas, podemos ver que dentro del grupo de los pacientes que fueron positivos para estreptococo, obviamente todos tenían púrpura, en un 100%, pero en este grupo de pacientes con estreptococo, la artritis y las artralgias fue la manifestación más frecuente. Por otra parte, en el grupo de Helicobacter pylori, la manifestación más frecuente fue el dolor abdominal. Y por el lado de Mycoplasma pneumoniae, igual el estreptococo fue la artritis con artralgia. Y en parainfluenza, pues también fue el dolor abdominal. Sin embargo, las manifestaciones clínicas no presentaron heterogeneidad significativa entre los diferentes agentes infecciosos. En cuanto a la respuesta terapéutica, tanto en los grupos no infeccioso como infeccioso, pues se puede ver que prácticamente todos los pacientes tuvieron una resolución en cuanto a la púrpura, en 4.49 más menos 2 días, tanto el grupo no infeccioso como infeccioso. En cuanto a la artritis, un 100% se resolvió en aproximadamente 2 días más menos 1.6, al igual que en el grupo infeccioso. En cuanto al dolor abdominal, también un 100% de los pacientes se resolvió en ambos grupos, con una duración en cuanto al inicio hasta la resolución de 2.73 más menos 1.55 en el grupo no infeccioso versus 2.85 más menos 1.97. Y en cuanto al involucro renal, pues este se resolvió en los dos grupos muy cercano, entre un 43 y un 48%, y el tiempo de resolución pues fue de un 4.67 más menos 1.66 y 4.10 más menos 2.59. Realmente no se encontraron diferencias significativas en los tiempos de duración de los síntomas principales entre los dos grupos, pero fue notable que el tratamiento sintomático más un agente antiinfeccioso, un antibiótico coadyuvante, sobre todo en el grupo infeccioso, podría mejorar de manera significativa las tasas de remisión de la púrpura en este grupo en particular, con una significancia estadística. En cuanto a la influencia de los agentes infecciosos en la recaída y la recurrencia, la recaída y recurrencia se definió como pacientes con diagnóstico previo de la púrpura que fueron asintomáticos durante al menos 2 semanas y presentó un nuevo brote de lesiones cutáneas y otras manifestaciones sistémicas de la vasculitis. Se encontró que un 10.25% de los pacientes presentaron hospitalizaciones desde enero del 2015 hasta diciembre del 2017, siendo las infecciones las causas más frecuentes y el estreptococo igualmente fue el causante más identificado. Las recaídas tuvieron una media de 2.92 y se produjo durante un periodo una media de 11.4 semanas después de la resolución del cuadro inicial. En cuanto a la discusión, la púrpura de Henoch sabemos que es la vasculitis infantil más común en todo el mundo. El presente estudio revisó de forma retrospectiva a 1.200 pacientes hospitalizados en los últimos 3 años, con una incidencia anual de 8.13 a 9.17 en 100.000 niños, muy similar, aunque más baja, de otra corte estudiada desde 1992 al 2012 en Taiwán, China, de 2.759 pacientes, en donde la incidencia anual fue de 12.9 por cada 100.000 niños. Los autores especulan que la menor incidencia anual en su región puede atribuirse a 2 factores. Uno, que esto es una enfermedad por lo general benigna y autolimitada que muchas veces no requiere hospitalización. Y por otra parte, que el sistema de registro y seguimiento de las enfermedades crónicas está incompleto en China. Calvo Río y colaboradores revisaron datos de 417 niños con púrpura de Henoch en el norte de España y revelaron que se observó púrpura cutánea en todos los pacientes, al igual que en nuestra población. Sin embargo, el dolor abdominal fue el segundo en frecuencia con 64.5%, artritis, artralgia, el tercer manifestación clínica en frecuencia, seguido de la afectación renal.
en contraste con lo obtenido en este estudio, que los pacientes al igual presentaban púrpura cutánea en un 100%, pero aquí la artritis y artralgia fue la segunda manifestación más frecuente, seguido del dolor abdominal y la afección renal. Y esto se puede atribuir pues a los diferentes orígenes étnicos de las poblaciones, así como a los factores ambientales que pues todo esto participa en el epigenoma de los individuos y los diferentes determinantes de caso de cada una de las instituciones que determinan el diagnóstico. En la actualidad, la etiología de la púrpura sigue siendo, no está esclarecida en la actualidad. Se han documentado varios factores desencadenantes que participan en su patogenia. En el presente estudio, la infección fue uno de los desencadenantes más importantes y más prevalentes en cerca de la mitad de la población. Y esta aparición de la púrpura de Henoch está sujeta a variaciones estacionales, como vimos, con los mayores casos presentados durante los tiempos o los climas fríos en primavera e invierno, en relación, pues muy seguramente, a las épocas donde tienen mayor prevalencia las infecciones por estos microorganismos que describimos. En Finlandia, en un estudio prospectivo de 223 pacientes, se vio que el 72% de estos pacientes tenían una infección de tracto respiratorio superior previo a presentar la púrpura. Y esta también se presentó en un 78% de los casos en las épocas más frías del año. En Arabia Saudita, por otra parte, en una corte de 78 niños con púrpura de Henoch, la mitad experimentó o tenía el antecedente de infecciones del tracto respiratorio superior y el 60% se presentó durante el otoño y el invierno. Los autores comentan que el clima pues, es diverso en todo el mundo, lo que la asocia el inicio de púrpura de Henoch con las estaciones. La asociación puede ser bastante variable, dependiendo de pues, la ubicación global. El estreptococo es capaz de causar un amplio espectro de enfermedades autoinmunes, como sabemos la fiebre reumática, los trastornos del movimiento, enfermedad de Behçet o por la arteritis nodosa. La inmunopatogénesis de esta enfermedad no está definida por completo, sin embargo, se ha asociado al mimetismo molecular, a la producción de superantígenos y a la lesión endotelial que produce este microorganismo. En el presente estudio, el estreptococo fue el agente infeccioso más frecuente y se identificó en una tercera parte del grupo de pacientes, según los hallazgos de las pruebas de título de ASO y cultivos faríngeos que se realizaron. Y 39 de estos casos presentaron afectación renal. Y esto es importante ya que varios estudios previos apoyan la evidencia directa de nefritis por púrpura de Henoch causada por estreptococo. Hay dos estudios que hablan un poquito al respecto. Mesud y colaboradores observaron muestras de biopsias de 33 pacientes que tenían el antecedente de púrpura de Henoch y observaron antígenos estreptocócicos sobreexpresados de manera significativa en el mensangio de 10 casos con títulos altos de ASO. Por otra parte, Schmidt y colaboradores analizaron biopsias renales y cutáneas de pacientes que también tenían púrpura de Henoch y observaron que estas presentaban depósitos de proteínas M-estreptocócicas que se unían a IgA, y estas se detectaron en un 54% de las biopsias renales y un 80% de las biopsias cutáneas. En el presente estudio se identificaron también microorganismos como Helicobacter pylori y Mycoplasma pneumoniae en un 11 y un 9% de manera respectiva. En un estudio anterior de Xiong y colaboradores también se detectó, fue una metaanálisis de 749 niños chinos, se detectó que cerca del 50% tenían positivo Helicobacter pylori, sin embargo estos pacientes tenían manifestaciones y afectación gastrointestinal. La púrpura es una manifestación extrapulmonar muy inusual de Mycoplasma pneumoniae. Solamente los autores Timitili y colaboradores investigaron las manifestaciones extrapulmonares en 92 niños con infección con Mycoplasma pneumoniae y se encontró que solamente una niña de 5 años tenía o tuvo púrpura de Henoch. La etiología de la púrpura asociada tanto a Mycoplasma como a Helicobacter pylori se atribuye de manera principal a la respuesta del huésped mediante lesión mediada ya sea por complejos inmunes, por las respuestas inmunitarias propias del huésped mediadas por células T citotóxicas y las reacciones autoinmunes. Además, algunos estudios como Curati y colaboradores han identificado la interleucina 10 y la interleucina 17A como con una participación importante en las complicaciones extrapulmonares
en infecciones por Mycoplasma pneumoniae. En cuanto al tratamiento sintomático, este juega un papel fundamental en el manejo de estos pacientes. El tratamiento temprano con esteroides es más apropiado en niños que presentan afectación renal o síntomas extrarrenales graves, y este es con prednisona de 1 a 2 miligramos por kilo día por 2 semanas. El objetivo más singular del presente estudio fue explorar la respuesta terapéutica entre casos no infecciosos contra casos infecciosos mediante el análisis de las tasas de remisión y el tiempo de duración de las principales manifestaciones clínicas. En comparación con el grupo no infeccioso, el tratamiento sintomático más un agente antiinfeccioso, es un antibiótico, podría mejorar de manera significativa las tasas de remisión de la púrpura en el grupo infeccioso. Y finalmente, en el presente estudio, pues se encontró una recaída en un 10.25% de los pacientes. El número medio de recaídas fue de 2.92 y el intervalo medio de 11.4 semanas desde que se hizo el diagnóstico. La infección fue el desencadenante más común en las recaídas, existiera o no una recaída la infección fue el desencadenante más común del inicio de una púrpura de gen 8 Lein, independientemente si existía o no recaída o recurrencia. Por tanto, los desencadenantes infecciosos no influyen en la recaída o recurrencia que pudiera tener los pacientes con esta vasculitis. Y como conclusiones del estudio, aunque se desconoce la etiología de la púrpura de Henoch, se han documentado que varios agentes infecciosos participan en su patogénesis. Con base en los hallazgos del presente estudio, el estreptococo es el agente infeccioso más frecuente en los niños que presentan esta vasculitis, sin importar el fenotipo clínico o si presentan recaída o recurrencia. Y la eliminación completa de los desencadenantes infecciosos, como se vio al comparar el grupo no infeccioso con infeccioso, podría ayudar a aliviar la púrpura cutánea. Como conclusiones personales, bajo el término de vasculitis se engloba un grupo heterogéneo de enfermedades cuyo sustrato principal es una inflamación de los vasos sanguíneos. Como consecuencia de esta inflamación se produce una disminución del flujo vascular e incluso una interrupción completa del mismo, esto llevando a la aparición de síntomas generales, como vimos que caracterizan cada una de los dos tipos de vasculitis: fiebre, cansancio, pérdida de peso, y el desarrollo de manifestaciones clínicas locales como consecuencia de la isquemia, el infarto visceral por oclusión de los vasos. Es por eso que es importante conocer estas dos entidades representantes de las vasculitis de pequeño vaso, una ANCA asociada, la otra no, sus características clínicas para poder identificarlas de manera oportuna y los factores desencadenantes que nos podrían ayudar a determinar la evolución de nuestros pacientes y un pronóstico de los mismos para poderles ofrecer un manejo más completo. Eso sería todo por mi parte. Les agradezco su atención.